Vamos a ver cómo funciona una herramienta de la agencia tributaria que se llama Renta Web. Es una herramienta de gran utilidad para entender exactamente cuál es la estructura del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. A continuación tenemos un enunciado con los hechos básicos y además con algunos datos personales como un NIF o incluso datos como la referencia catastral. No son datos reales, pero los necesitamos porque la herramienta exige que se introduzcan. Con independencia de los hechos del caso que vamos a ver, para aprender realmente a usar bien esta herramienta, tenemos que hacer exactamente lo contrario de lo que nos decían cuando éramos pequeños. Tenemos que darle a todos los botones para saber qué otras cosas podemos hacer que no nos enseña este vídeo. Empezamos. Vamos a ver cómo funciona este programa que se llama Renta Web. La versión que tenemos aquí delante es la última disponible, quizá haya otra posterior. Bien, a mí esta herramienta me encanta, no lo puedo evitar. Me parece que es una de las pruebas de que tenemos una agencia tributaria particularmente sofisticada. Para eso no tenemos más que irnos a los datos comparativos de la OCDE o preguntarle a cualquier colega que viva en Estados Unidos o en Alemania. Bien, esta es una de las herramientas estrella y vamos a ver exactamente cómo funciona. Nos vamos aquí, pinchamos a Nueva declaración, ponemos nuestro NIF, ¿vale? Vamos a poner el de Javier Fernández primero y ponemos aquí el nombre. Eso sí, esto es un poco rollo porque hay que ir poniendo los datos uno a uno al principio, pero ya veréis cómo es de útil. Bien, fecha de nacimiento, nos hemos inventado todo, por supuesto. Una cosa fácil, Javier es hombre, no tiene discapacidad y vive en Madrid. Ponemos Madrid. Bien, como está casado, tenemos que poner los datos del cónyuge. Esto es muy importante, es una herramienta de control y eso sí, lo podemos hacer al revés. Hemos puesto de declarante a Javier y de cónyuge a Ana. Podríamos haber hecho lo contrario. Bueno, Gómez Gómez, Ana. Bien. Fecha de nacimiento, también nos lo hemos inventado. Enero de 2000. Es mujer, no tiene discapacidad y reside en Madrid. Y tienen un hijo que ha nacido en 2022 que le vamos a llamar, pues vamos a llamarle, por ejemplo, Fernández Gómez Marco, porque nos gusta, no tiene, vamos a poner la fecha de nacimiento 2022, no tiene NIF porque es menor de edad y hombre. Vinculación, hijo de ambos cónyuges, no tiene ninguna discapacidad, sexo es hombre y comunidad pues la misma porque vive con ellos. Bien, aquí vemos esto y le damos a aceptar. Hay que añadir, eso sí, si el hijo es o no miembro de la unidad familiar. Aquí empiezan los pequeños detalles. Sí, ponemos que sí y aceptar. Bien, aquí vemos una cosa que, a ver, el programa es muy útil, pero es verdad que a veces te dice que te falta algo. ¿Qué te falta? Bueno, pues alguna casilla que no le has dado. Y esto, como lo estamos viendo en tiempo real, bien, le damos a aceptar y tenemos aquí ya todos nuestros datos básicos, pero no tenemos absolutamente ningún dato metido, ¿verdad? Bien, empezamos por quien sea, o por Javier o por Ana, y nos vamos a apartados de la declaración, ¿vale? En apartados de la declaración nos vamos a rendimientos del trabajo porque hemos cogido el supuesto básico. Retribuciones dinerarias. Le damos aquí al lapicito este, ¿vale? Y ponemos la cuantía. ¿Cuánto habíamos dicho que ganaba Javier? Mira, Javier gana 60.000, que también nos lo hemos inventado, le hemos dado un salario más bajo que su mujer. Bien, los pagos a la Seguridad Social son 1.800 euros, que también lo hemos puesto, son los mismos datos que hemos visto en la simulación de retenciones y vamos, como ya hemos calculado nuestra retención, que lo hemos hecho en el otro vídeo, pues tenemos la cantidad retenida exacta recién salida de nuestro simulador. Bien, a aceptar. Aquí tenemos ya los datos de rentas del trabajo. Si nos vamos a resumen de la declaración, vemos que
si presenta la declaración, si Ana no tuviera ninguna renta, ¿vale? Pero están casados, la opción más favorable es hacer la declaración conjunta, ¿verdad? Vamos a ver cómo eso cambia una vez que Ana tenga, como tiene, rendimientos del trabajo. Nos vamos otra vez a apartados de la declaración y aquí a la derecha nos vamos al cónyuge. Pinchamos, le damos al lapicito y ponemos los datos de Ana, que son 80.000 euros de salario, habíamos dicho, y habíamos dicho que también nos lo hemos inventado, 2.500 de pagos a la seguridad social y la retención, la cantidad que le han retenido, que lo hemos usado nuestro simulador, 23.592. Bien, le damos a aceptar y con esto ya tenemos los rendimientos del trabajo de uno y de otro. ¿Veis qué pasa aquí? Nos vamos al resumen de las declaraciones y vemos que ya no compensa, ¿verdad?, la tributación conjunta. ¿Por qué? Porque el impuesto es progresivo y la declaración conjunta utiliza la misma escala progresiva. ¿Y qué pasa con la progresividad? Pues que sube el tipo a medida que sube la renta. Bien, aquí tenemos como si nos vamos al esquema de la declaración, vemos algo que no vemos cuando estamos en el día a día viendo un rendimiento y después otro. Normalmente en clase o cuando estudiamos por nuestra cuenta nos centramos en rendimientos del trabajo, en rendimientos del capital inmobiliario. Y eso está muy bien, tenemos que sabérnoslo, pero esos árboles nos impiden ver el bosque, nos impiden tener esa visión de conjunto. Aquí tenemos muchos datos de gran utilidad. Por ejemplo, estas dos personas residen en Madrid. Cuota íntegra estatal, es decir, cuánto va al, digamos, al Estado. 7.473 en el caso de Javier. En el caso de la Comunidad de Madrid, 6.700. Es decir, aquí vemos cómo el IRPF es un impuesto cedido. Aquí vemos también cómo efectivamente la cuota, ¿vale? Va a ser el resultado, o sea, la cuota final, la cuota diferencial, va a ser el resultado de lo que te han, digamos, retenido previamente y la cantidad que efectivamente debes pagar. Bien, para tener todavía una visión más redonda, si queréis, nos vamos a la vista previa y tenemos aquí el esquema de la liquidación. Yo he pinchado en la de Javier, podemos pinchar en la otra. Y aquí tenemos también no solo los datos generales, sino también los datos de cuánto, es decir, con estos datos podemos calcular efectivamente el tipo medio de gravamen. Aquí tenemos el tipo medio estatal y el tipo medio autonómico. 13% el estatal, 11% el autonómico. Por cierto, hay por ahí algún bulo por TikTok diciendo que las personas que tienen 60.000 euros de renta tributan por el 50%. Esto es falso, lo vemos aquí. De hecho, es menos de la mitad. Bien, con esto hemos visto ya los elementos básicos de cómo se usa el programa Renta Web. Si nos vamos aquí a apartados de la declaración, veremos que hay todo tipo de opciones en función del tipo de renta que hayamos obtenido. Por ejemplo, que hemos obtenido intereses, dividendos y demás. Nos vamos aquí y en cada uno de los supuestos, ¿vale? Ponemos los datos que tengamos. Normalmente, si somos residentes en España y si son rentas sometidas a retención, esos datos ya los vamos a tener. ¿Por qué? Porque la Administración Tributaria ya los tiene y nos va a permitir volcarlos directamente. Pero si no los tenemos, es decir, si en nuestros datos fiscales no viene el rendimiento X que nos hayan pagado, lo tenemos que añadir. Esto es algo que conviene no perder de vista. Bueno, pues con esto hemos terminado lo que sería una exposición general de cómo funciona Renta Web. Vamos a ver otro casito adicional, pero desde luego yo os animo aquí a hacer lo que, insisto, nos dicen siempre que no hagamos y es la única manera de aprender, que es abrir Renta Web, poner uno de los NIF simulados que tenemos aquí y añadir todo tipo de datos, poner un rendimiento mucho más alto, cambiar la comunidad autónoma para ver exactamente cuánto se tributa en una comunidad o en otra. Es decir, jugar con el programa con la idea de hacernos una idea
mucho más redonda, mucho más completa de cómo funciona el impuesto sobre la renta de las personas físicas.